Días a todos. Gracias a Dios, una vez más estamos en su presencia, reunidos los hermanos, aquellos que amamos grandemente a nuestro Padre Celestial. Quiero compartir en esta mañana una porción bíblica que en este tiempo Dios ha permitido que reflexione, medite en ella, que es de importancia para nuestra vida espiritual. Esta palabra se encuentra en el libro de Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 2, 3 y 4. Santiago dice de esta manera: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiero compartir esta meditación, esta palabra, esperando siempre que el Espíritu Santo supla nuestras necesidades espirituales a través de su palabra. He puesto como título la razón de las pruebas, según la razón de las pruebas, según Santiago. Es interesante cómo Santiago plantea de una forma diferente que otros autores sobre la prueba. Es muy interesante. Santiago, bueno, si nosotros conocemos su autoría de este libro, Santiago era hermano de Jesús, o sea, hermano de sangre, hermano de la misma madre. Él se dirige, como ustedes ven, a la comunidad con un afecto como en realidad debemos siempre nosotros dirigirnos a la iglesia, a los que son de Cristo, ¿verdad? Con mucho afecto, con una paternidad amable, reconociendo que la crisis, o sea, la prueba, son una experiencia compartida. Eso es compartido. No es que una prueba sea personal, sino que siempre va a afectar a nuestro contorno. Si somos líderes de iglesia o de algún grupo espiritual, también les va a afectar. O sea, siempre la prueba, y esa prueba debe de ser compartida, según Santiago. O sea, entendernos los unos a los otros, que en realidad estamos pasando un momento de crisis, un momento difícil, que no debemos de estar criticándonos como a veces suele suceder, o buscando responsabilidades, siempre apuntando o señalando como culpable a aquel que quizás está provocando o sea el centro de la prueba, ¿verdad? En realidad, como le digo, Santiago nos dice que esto es comparativo. Y otro de los textos bíblicos, el texto bíblico de Santiago, el versículo 2 mismo, el versículo 2, dice: hermano mío, tened por sumo gozo. ¿Qué quiere decir el apóstol, perdón, Santiago? No era uno de los 12 apóstoles, era, como le dije, hermano de Jesús, y que recibió esa autoridad para poder, autoridad por supuesto de Dios, para poder escribir este libro. Habla de un gozo, de sumo gozo en medio de la prueba.
Y esto llama bastante la atención, cómo uno puede gozarse en una prueba, eh, cuando la prueba lo que trae siempre es sufrimiento, es un momento difícil para aquel que lo está sufriendo o para la comunidad que lo está sufriendo. Es un momento de tristeza, pero Santiago nos está hablando del gozo espiritual. El gozo espiritual, que es una decisión consciente de actitud. El gozo espiritual no depende de las circunstancias. El gozo espiritual no depende de lo que nos está rodeando, sino de la confianza en Dios, la confianza que yo tenga. Y como el apóstol Pablo también en un momento de crisis, de prueba, estando en la cárcel, decía regocijaos, cómo uno puede regocijarse, como Pablo se regocijaba en medio de la prueba. Entonces lo que está haciendo Santiago es que exhortar a los creyentes a considerar las dificultades como un sumo gozo. No celebra Santiago el dolor, él no está celebrando aquí el dolor en sí, sino el propósito detrás de este. O sea, ¿qué es lo que viene después de la crisis, después del momento difícil? A eso apunta Santiago. Él nos está instruyendo, él no nos está instruyendo a sentir gozo de forma emocional, como a veces suele suceder. Nosotros cuando quizás conocemos las escrituras, exhortamos al creyente que se goce en el Señor si está en momento de prueba. El hombre carnal, el hombre que no conoce a Dios va a decir, pero ¿cómo me voy a gozar en medio de tanto dolor, de tanta tristeza? Como le digo, se está apuntando a un gozo espiritual que es producido justamente por el Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, que muchas veces nosotros recitamos citas bíblicas que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos va a fortalecer en ese tiempo difícil. Y la verdad que es impresionante que cuando uno entiende, conoce a Dios, pasa momentos difíciles, hay algo que se mueve dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón, ¿verdad? Que es ese gozo que nos da una fuerza, que nos lleva a tener una convicción de que en realidad esto es un momento de crisis, un momento difícil, y recibimos esa fortaleza de parte de Dios para poder enfrentar esa situación. Entonces Santiago no nos está instruyendo a sentir un gozo de forma emocional ante el dolor, sino a hacer un juicio mental donde las dificultades se calculan como una ganancia. O sea, a dónde nosotros debemos de apuntar, calcular, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos de calcular, que tiene que ver con una ganancia. Si ustedes, por ejemplo, seguramente han escuchado temas tan importantes como el caso de Hebreos capítulo 12, versículo 2, vamos a dar lectura, que habla del gozo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Hebreos capítulo 12 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eh, a ver, un momento, parece que me estoy ahí, es el versículo 2, perdón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué interesante lo que dice el libro
de Hebreos, el gozo puesto delante de él. O sea, ¿por qué Cristo pudo soportar, por qué Cristo pudo enfrentar la cruz? O sea, el momento tan difícil, ¿por qué pudo enfrentar la muerte Jesús, nuestro Señor? Hace un momento se cantaba esa alabanza del amor, cómo nosotros amamos a Cristo, ¿verdad? Lo amamos profundamente. Y yo meditaba mientras se cantaba esa alabanza, cómo se sentirá Cristo en este momento, mirándonos a nosotros, alabarle, decirle que le amamos, cuando Él estuvo, antes de llegar a la cruz, ver a una humanidad perdida, a una humanidad bajo el pecado, destrozada, que caminaba justamente hacia la condenación eterna. Y ahora mirarnos, observarnos a nosotros, viendo cómo le adoramos, cómo le cantamos, cómo ofrecemos sacrificios de alabanza. Y eso es lo que sucedió cuando Cristo, es lo que está hablando el escritor de Hebreo, lo que pasó. Él dice el gozo puesto delante de él. Entonces podemos interpretarlo como que él estaba redimiendo, él veía la redención de la humanidad, la salvación nuestra, ¿verdad? Y eso a él le producía ese gozo, eso él miraba más allá, él no miraba el momento que él estaba pasando, el sufrimiento, el calvario, la cruz, la muerte, sino que él miraba a una humanidad redimida, salva. Él te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí, nos estaba mirando a todos nosotros y eso le producía ese gozo que le fortalecía a él para poder enfrentar ese momento difícil para él, porque él también era el Dios hecho hombre, era humano que también sufrió y sufría lo mismo que nosotros podemos sufrir. Entonces Jesús soportó el sufrimiento, la prueba de la cruz y la vergüenza terrenal, manteniendo su mirada en ese propósito eterno. Y eso es lo que nos quiere transmitir, nos está hablando Santiago. De eso nos está hablando. ¿Verdad? Cómo nosotros debemos de calcular y ver más allá de lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos sufriendo en esos momentos. Un gozo espiritual, un gozo inefable, como dice las Escrituras, la cual se manifiesta en el momento de la prueba. Y Hebreos así lo manifiesta, ¿verdad? Hebreos así lo manifiesta. Otra de las cosas que habla Santiago, otra de las cosas también importantes, vamos al libro de Santiago, el versículo 2 mismo, os halléis en diversas pruebas. Él nos habla de una cantidad de pruebas. Hay diferentes pruebas en toda nuestra vida como creyente, más aún como creyente, vamos a estar expuestos a pasar pruebas, dificultades. Una por la condición de nuestra naturaleza como humano que somos, como decía el apóstol Pablo, mientras el hombre interior se va renovando día a día, ¿verdad? El hombre interior, ese hombre que está conectado con Dios, el exterior se va desgastando, ¿verdad? Se va desgastando. Está el hombre exterior enfrenta todas las crisis, todos los momentos difíciles como humanos que tenemos que pasar. El hombre exterior está expuesto a eso, a enfermedades, está expuesto a crisis económicas,
pérdidas de nuestros seres queridos, diversas cosas que en realidad causan mucho dolor. Yo he estado pasando un momento de prueba, y todavía aún la estoy pasando, que es la enfermedad. Yo nunca había pasado un momento así de enfermedad. Y eso a mí me lleva a poder eh, hablar ahora con autoridad y decir a la verdad que es muy difícil, muy complejo el vivir en esa situación, pero la Biblia nosotros no tanto que digamos podemos tomarla como una teoría, sino también Dios nos lleva a una práctica, ¿verdad? Si nos habla de prueba, teóricamente nosotros podemos predicar, hablar de una enfermedad, cómo uno puede estar en un hospital y bueno, que Dios está con nosotros, que no hay problema, que Dios nos va a fortalecer. Podemos hablar eh, desde, desde ese punto de vista teórico, pero otra cosa es la práctica. O sea, cuando uno pasa ese momento de crisis, que a la verdad eh, a veces nosotros nos sentimos, a pesar de ser maduros en la fe, a pesar de tener conocimiento de la palabra, llega un momento en que uno se turba, eh, no sabe qué hacer en ese momento, la verdad, por el dolor que está pasando, por muchas interrogantes que vienen a nuestra mente, y qué es lo que sucederá con nuestro organismo, será un problema complejo del cual de repente uno no va a salir. Hay muchas preguntas vienen a uno y no es fácil hasta que el Espíritu Santo comienza a operar, a enseñarte, a hacer que nosotros hagamos memoria de la palabra y empieza a ministrarte y a centrarte y a traerte al terreno espiritual y recibir esa fortaleza y entender en realidad de lo que nosotros estamos pasando. Son momentos difíciles y por eso nosotros debemos de entender a aquellos que están pasando una crisis, un momento de enfermedad o cualquier otro problema. O sea, nuestra mirada es ahora diferente, ¿verdad? Cuando estamos en el momento de crisis. Si traemos a memoria, por ejemplo, las Santas Escrituras, a un hombre que nosotros quizás hemos escuchado, algún sermón, alguna palabra a través de un predicador, es conocido en la historia de Job. Job vivió una triste historia, según las escrituras, momento bastante complicado para él, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que lo va a perder todo, va a perder a la familia, a sus 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, van a morir en un solo día, va a perder todas sus finanzas, todas sus cosas. Un momento difícil, pero mire lo que dice la Biblia, del versículo 1, versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener en un momento tan difícil? Creo que ninguno de nosotros ha pasado este momento. Tal vez en este momento, por ejemplo, nuestros hermanos de Venezuela, más de uno quizás esté pasando, que ha perdido a toda su familia, todos sus bienes en este terremoto, eh, tal vez esté pasando lo mismo que Job. Él ha sido rescatado eh, y solamente tiene su vida, pero ha perdido a la familia, ha perdido todo lo que tenía.
Y esto había pasado con Job. Pero ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Él se postró delante de Dios y adoró, porque era un hombre temeroso de Dios. Y ese debe de ser la actitud nuestra, cómo nosotros debemos responder ante una prueba, ante un momento de crisis, ¿verdad? Por un momento quizás nos turbemos, porque Job, según las escrituras, dice que él también, dice que se enervó su corazón, él se turbó, porque a cualquiera, en momentos así tan difíciles, como le digo, vienen tantas interrogantes, ¿por qué me está pasando esto? Si soy una persona íntegra, amo a Dios, más aún como creyentes que hemos sido nosotros declarados justos delante de Dios. O sea, delante de Dios tenemos una protección, estamos bajo el manto de su gracia, ¿verdad? Bajo el favor de Dios. Entonces, ¿por qué me está pasando todas estas cosas? Son preguntas que nos vienen, pero la actitud de Job, a la verdad que nos impresiona y conmueve, cómo él amaba a Dios, tenía una fe tan profunda delante de Dios que él va a decir, aunque él me matare, en él seguiré confiando, ¿verdad? Esa es la confianza que tenía Job. El versículo, eh, el versículo 11 dice, o 22, perdón, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no atribuyó a Dios de propósito alguno. Dios, Job retiene su integridad. No todos vamos a responder de esa forma, no todos. A veces hay inmadurez en algunos creyentes, pero es viable, o sea, es entendible porque algunos estamos en un proceso de crecimiento y debemos de entendernos. Por eso le decía que cuando Santiago habla de que una prueba puede afectar a toda una comunidad, la prueba afecta a los que nos rodean. En este caso, eh, también le afectó a la esposa de Job y ella no actuó correctamente. Eh, le dice a Job, entonces, capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Nosotros debemos de entender cuando una persona se comporta de esa manera, porque no entiende las escrituras, no se entiende el momento difícil que se está pasando. Por eso que Santiago habla dónde nosotros debemos de centrarnos. Y las escrituras nos enseña dónde nosotros debemos de estar mirando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Eso es lo que nosotros debemos estar mirando según las escrituras. Ya para ir eh, culminando en esta meditación de la palabra del Señor, como le decía, son diversas pruebas. Se refiere a todo tipo de dificultades que vamos a estar enfrentando, momentos difíciles, como le dije, enfermedades, pérdidas o crisis inesperadas que escapan a nuestro control. La verdad que es verdad, escapan a nuestro control. No podemos controlar una prueba, pero son necesarias y la Biblia así nos enseña de que vamos a pasar eh, momentos de pruebas, momentos difíciles para todos los creyentes, ¿no? Para todos los creyentes, para todos
los hijos del Señor, escuche bien, vamos a ser probados, como lo dice Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque somos probados, dice el apóstol Pedro, como es probado el oro, pasa por fuego. ¿Verdad? Una prueba que no es para condenación, sino para purificación. Dios está trabajando en nuestra vida con propósito, con finalidad, con una finalidad, ¿verdad? Y en el versículo 3, el versículo siguiente, explica el porqué de ese gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que está hablando aquí Santiago, está hablando que el sufrimiento actúa como un refinador que elimina debilidades y construye una resistencia espiritual duradera. Pero en los originales nos da un mayor alcance de qué es lo que está hablando el apóstol, Santiago. Dice, por ejemplo, otras traducciones dicen, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. ¿Verdad? Cuando habla de paciencia, habla de aguante, de resistencia, pero también habla de perseverancia. O sea, ¿qué es lo que está construyendo Dios en nuestra vida? ¿Por qué son importantes las pruebas? Las pruebas, lo que está produciendo en nosotros es la paciencia, es la perseverancia. Y hay un texto bíblico que habla en Hebreos mismo, el capítulo 6, versículo 12, dice que nosotros somos herederos de la promesa por la fe y la perseverancia, por la fe y la paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 12, es un texto favorito para mí. ¿Verdad? Cómo nosotros debemos de perseverar. Y conocemos historias bíblicas de hombres, siervos de Dios, que recibieron la bendición o no alcanzaron la bendición justamente por no ser perseverantes, no ser perseverantes. Y uno de ellos, por ejemplo, fue Saúl. Todos conocemos quizás la historia de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 8, donde Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, tenía que enfrentar en ese momento a los filisteos. Él tenía su ejército y Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara 7 días, que esperara, que no ofreciera ningún sacrificio, sino que lo esperara. Pero como veía al enemigo tan cerca y el pueblo se empezó a desertar, o sea, el ejército empezó a irse, a esconderse, y él se estaba quedando solo, estaba tan presionado que él ofrece el sacrificio en el 7º día. Imagínense, cuando Samuel le había dicho, no lo hagas, espera, ten paciencia, espera un momento. Él bajo el temor, presionado, lo que va a suceder es que no se puede controlar, no tenía esa paciencia para esperar a Samuel y ofrece el sacrificio. Cuando él está ofreciendo el sacrificio, aparece Samuel. ¿Cómo
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con Saúl? Nosotros sabemos su historia. Él va a ser desechado. O sea, va a perder esa bendición. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, no tenemos esa perseverancia, esa paciencia. Cuando Dios nos ha dicho algo o nos dice a través de las Escrituras, sabiendo de que a través de la paciencia, de la perseverancia, nosotros recibimos la bendición, no esperamos. No esperamos. No tenemos esa capacidad perseverante de esperar en Dios. Entonces lo que hace de las pruebas es construir en nosotros esa perseverancia, ¿verdad? Esa perseverancia, esa paciencia, ese aguante ante una prueba y decir y esperar en Dios. De que Dios en realidad siempre tiene el control, ha tenido el control, tiene el control y tendrá siempre el control. Siempre. Él es soberano. Por eso Jesús en una oportunidad, cuando enseñó sobre la oración, él dice que nosotros debemos de orar, venga tu reino o haz tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. O sea, Dios hace su voluntad en un reino perfecto, Él tiene el control, Él es el que manda, Él es el gerente, Él es el general. A Él todo lo obedece. El que le desobedece, el que no quiere confiar en Él, como Satanás, que se rebeló, es desechado. Por eso el Señor dice que oremos para que Él haga su voluntad aquí en la tierra. Entonces, cuando estamos en una prueba, debemos de orar de esa forma, como lo hizo Jesús. Jesús dijo, no se haga en un momento tan difícil, no se haga conforme a mi voluntad. Porque Él dice, Padre, si puedes pasar esta prueba, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús tenía ese espíritu de aguante, de paciencia, de perseverancia. Por eso que Él ora de esa forma. Saúl perdió esa oportunidad y muchos de nosotros a veces también perdemos oportunidades, bendiciones, al no querer pasar esa prueba, a buscar diferentes fórmulas para evadir esa prueba en una crisis financiera, en una enfermedad o en cualquier otra cosa. Tratamos de pasar por encima, ¿verdad? Y escapar. No sé si cuántas veces usted se ha soñado, tal vez escapando de un momento difícil, ¿verdad? En lugar de enfrentar ese momento difícil, esperando en Dios. Pero también hubieron hombres como Jacob, que en Génesis capítulo 32, desde el versículo 24, cuando él también estaba en un momento de prueba, un momento de lucha, iba a enfrentar a su hermano que respiraba muerte, que le había jurado que lo iba a matar, ¿verdad? Que lo iba a matar, y venía contra él con un ejército, y él solamente con su familia tenía que enfrentar a un hermano tan airado, pero él va a orar a Dios en ese momento de lucha, de prueba, y va a pelear con, según las escrituras, con un ángel. Y dice que él perseveró hasta que rayaba el alba. O sea, tuvo toda una noche, cosa que a nosotros nos cuesta, ¿cierto? En la oración, no sé, en un ayuno, en una vigilia, cuando estamos enfrentando un momento difícil y Dios nos llama a orar y escapamos rápidamente, no tenemos esa perseverancia que tuvo Jacob. Él perseveró y él le dice, el ángel le dice, suéltame, porque él estaba luchando en ese momento, o sea, luchando por
su bendición. En una prueba nosotros debemos de aguantar, de luchar, porque hay un propósito en la prueba, como estamos viendo, y lo va a decir Santiago mismo, lo va a decir, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, o sea, la prueba de vuestra fe produce perseverancia, la perseverancia, paciencia, que es tan importante, como la vamos a ver en Jacob, tan importante, porque si él soltaba al ángel antes, no perseveraba, sino que él le dice, yo te voy a soltar, en otras palabras, yo te voy a soltar cuando tú me bendigas, cuando recibas la bendición, allí te voy a soltar. Y ese debe de ser nuestra actitud, la actitud de todo creyente, ¿verdad? Pero entendiendo esto, o sea, la razón por qué de las pruebas, por qué de la crisis, por qué del momento difícil que quizás estés pasando dentro de tu hogar, por qué del momento difícil que estás pasando en tu matrimonio, por qué el momento difícil que estás pasando en tus finanzas, en tu casa, en la iglesia o en tu cuerpo. ¿Por qué el momento difícil? Hay una razón, hay una razón. Y esa razón que Dios está obrando en nosotros para construir una fortaleza en nosotros. Porque hay muchas más bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero para esas bendiciones, para esas victorias que nosotros necesitamos tener, se necesita paciencia y se necesita perseverancia. Perseverancia. Amén. Así que Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios nos ayude a poder resistir, enfrentar y no huir en las pruebas. Padre, te damos las gracias en este tiempo. Gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas. Todos los momentos difíciles que pasamos, por los que estamos viviendo, Padre. Ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel en ese momento difícil que él pasó, que se levantaba en contra tuyo, murmuraba, se quejaba en el momento difícil, momento del desierto tan difícil, porque no es cómodo vivir en el desierto. Ayúdanos, Padre, a tener esa perseverancia, esa paciencia. Muchas veces nosotros oramos, Señor, danos paciencia, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea que hay pruebas, hay momentos difíciles, pero con tu gozo, con tu fuerza, podremos pasar, sabiendo que estás construyendo algo glorioso en nosotros, algo grande en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, queridos hermanos.